Hola, hoy vamos a hacer tempura japonesa, que es un rebozado muy fino y crujiente. Ya verás que esta receta es muy fácil y no falla. Bienvenidos a Mastica Cocina. Hay muchos tipos de tempura. Se puede hacer de verduras con zanahorias, calabacín, pimientos, berenjenas. También se puede hacer de pescados, de mariscos o de setas. Si queremos una tempura tradicional, la medida de los ingredientes serán porciones para agarrar con palillos y que no necesitemos cortarlas con cuchillos. No muy gruesas, para que se puedan cocinar en 2-3 minutos. Y los langostinos y las setas las vamos a dejar enteras. Ponemos a calentar aceite de oliva. Es recomendable que haya bastante aceite. Cuanto más aceite haya, mejor tempura saldrá. Por eso, usar una sartén profunda o una freidora es mejor. En un bol vamos a poner 100 gramos de harina. Le añadimos aceite de girasol. Esta mezcla hará la tempura crujiente. Vamos a añadir poco a poco el aceite y la vamos amasando y mezclándola bien. Yo usé 75 mililitros de aceite de girasol. La textura que debemos conseguir al final será así, pastosa. Ahora vamos a añadir agua muy fría. La vamos a añadir poco a poco. Vamos a usar un poco menos del doble del peso de la cantidad de harina que hayamos usado. Yo usé 180 mililitros de agua fría. Mezclamos bien y vamos a probar que el aceite esté caliente. Lo sabremos si poniendo unas gotitas de tempura en el aceite suben rápidamente. Mojamos los ingredientes en la masa hasta que estén completamente cubiertos. Y empezamos a freír durante un tiempo corto, entre 2 y 3 minutos. El calabacín o las setas tardarán menos en freírse que vegetales más duros como la zanahoria, que tardará un poquito más. Y lo vamos a hacer en tandas pequeñas. Una vez fritos, debemos sacarlos a una rejilla para que sequen el exceso de aceite y se mantengan crujientes. Si los sacamos a papel de cocina directamente, perderán ese punto crocante. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte. Lo ideal es servirlos con salsa de soja, si no, hay que ponerles un poquito de sal en este momento. Y ya tenemos la tempura perfecta, con una receta muy fácil. Si te ha gustado la receta, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. Suscríbete a Mastica Cocina para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.